Mucho antes de que las cámaras captaran su silueta entre turistas y flashes, el Coliseo fue un eco vibrante de voluntad imperial, una sinfonía de muerte y gloria esculpida sobre el vacío dejado por la tragedia. Esta no es solo la historia de un anfiteatro. Es la crónica de una ciudad que, tras arder, eligió no llorar, sino construir. Aquí descubrirás el Coliseo no como ruina, sino como protagonista ceremonial. Sus gradas no fueron diseñadas solo para observar, sino para ordenar el alma colectiva. Desde el crujido de los ladrillos hasta el rugido de los espectadores, cada piedra tiene memoria, cada sombra proyecta poder. Este viaje no es histórico, es iniciático. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. En el año 64 después de Cristo, Roma ardió. No como metáfora, sino como carne viva bajo las llamas. Durante 6 días, el fuego devoró templos, bibliotecas, casas, memorias enteras. Lo que alguna vez fue el centro del mundo se convirtió en un cráter emocional. De las 14 regiones de la ciudad, 10 fueron alcanzadas. Y en medio del humo, Nerón. La figura imperial se proyectaba entre la destrucción como si todo fuese una ópera escrita para su ego. Los relatos de Tácito, cargados de tragedia y sospecha, nos lo muestran contemplando el incendio mientras acariciaba una lira. Historiadores modernos dudan de esa escena, pero lo que siguió fue aún más simbólico. Nerón ordenó construir sobre las ruinas su palacio de fantasía, la Domus Aurea. Jardines, fuentes artificiales, salones bañados en oro, una estatua colosal de sí mismo como Sol Invictus. Un imperio convertido en espejo. La ciudad estaba herida, y el pueblo aún más. Nerón no solo incendió las calles, metafóricamente o no, también las llenó de sombra. En menos de 5 años, se suicidó y Roma se sumergió en el caos. 4 emperadores se disputaron el poder en un solo año. Y entonces llegó Vespasiano. No solo con la espada, sino con una visión. Vio en las cenizas del palacio de Nerón la posibilidad de redención. Drenó el lago privado de la Domus Aurea y en su lugar colocó la primera piedra de lo que no sería suyo, sino del pueblo, el Coliseo. La transformación no fue solo física, fue simbólica. El espacio que antes había sido exclusivo se convirtió en colectivo. El anfiteatro se levantó como una ofrenda de legitimidad, como un gesto de reconciliación. No hay mayor declaración política que convertir el lujo privado en espectáculo público. Y ese espectáculo sería más que entretenimiento, sería pedagogía imperial. La fórmula era simple y efectiva, pan y circo. Juvenal lo escribiría tiempo después, pero ya se vivía como un acuerdo tácito. Juegos gratuitos, lucha, sangre y ritual a cambio de estabilidad. Vespasiano bautizó su obra como el Anfiteatro Flavio, legado de su dinastía, aunque la historia le daría otro nombre. Un nombre nacido del eco de una estatua caída. Cuando Tito lo inauguró, el Coliseo se convirtió en el altar de la obediencia colectiva. 100 días de fiesta. Más de 9.000 animales sacrificados. Arena cubierta de sangre y gloria. Era más que una estructura, era una máquina emocional, un teatro arquetípico donde cada función era una enseñanza disfrazada de espectáculo. Las cacerías venatorias abrían la jornada. Fieras exóticas enfrentadas por cazadores entrenados. Tigres, cocodrilos, elefantes, traídos desde los confines del imperio como si la vastedad romana necesitara ser recordada en carne. Después venían las ejecuciones, pero no como simples castigos. Eran escenificaciones mitológicas. Criminales representaban a Prometeo, Orfeo, héroes y traidores, devorados públicamente en una mezcla de teatro y sentencia. Y entonces llegaban ellos, los gladiadores. No todos eran esclavos. Algunos se ofrecían voluntariamente. Los auctorati, con la esperanza de fama, fortuna o redención. Vivían bajo disciplina militar, en escuelas especializadas, convertidos en íconos del control romano. Cada uno con estilo, táctica, armamento. Murmillos, secutores, retiarii, traex. Y aunque no todas las luchas terminaban en muerte, la posibilidad siempre pendía como una hoja invisible sobre el cuello. El emperador, atento a la ovación y los gestos de la multitud, decidía con un leve movimiento el destino del vencido. El poder, reducido a un pulgar, real o simbólico. El Coliseo no era solo piedra. Era política visual, arquitectura del control, teatro de las emociones. Un espacio donde el pueblo encontraba su reflejo, su lugar, su dosis de sentido. La sangre absorbida por la arena era un recordatorio. Estar vivos en Roma requería obediencia ritual.
Y sin que muchos lo notaran, cada espectáculo era una clase, cada muerte una moraleja, cada grito una firma invisible del orden imperial. En la sombra proyectada por sus muros, Roma tejía la narrativa que mantendría su corazón latiendo por siglos. Cuando el rugido de los gladiadores se apagó y la sangre dejó de teñir la arena, el Coliseo no murió. Cambió de piel. Lo que había sido altar de obediencia se convirtió en testigo silente de siglos de transformación. Ya no era el corazón palpitante del imperio, sino una ruina viva, una estructura que respiraba historia desde sus grietas. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, el Coliseo perdió su función original. Los juegos fueron prohibidos, primero por razones morales, luego por presión cristiana. La arena que había sido escenario de mitos y castigos se volvió un espacio sin propósito. Pero Roma no lo abandonó del todo. Lo ocupó, lo saqueó, lo transformó. Durante la Edad Media, el Coliseo fue fortaleza, refugio, cantera, incluso aldea. Familias nobles como los Frangipani lo convirtieron en bastión militar. Sus galerías se llenaron de murallas internas, sus pasillos de indigentes, talleres y establos. Lo que no podía ser habitado fue desmantelado. Bloques de travertino fueron arrancados y reutilizados en iglesias, palacios, incluso en la Basílica de San Pedro. Las grapas de hierro que unían sus piedras fueron extraídas, dejando cicatrices visibles hasta hoy. En 1349, un terremoto destruyó gran parte de la fachada sur, acelerando su degradación. Pero el Coliseo no se rindió. Permaneció en pie, herido, pero firme. Un recordatorio de lo que Roma fue y de lo que aún podía ser. Y entonces, algo inesperado ocurrió. En el siglo XV, botánicos comenzaron a estudiar las plantas que crecían entre sus ruinas. Descubrieron especies raras, traídas siglos antes por animales y humanos desde todos los rincones del imperio. El Coliseo se convirtió en un jardín botánico involuntario, símbolo de la biodiversidad sembrada por Roma. Más tarde, la Iglesia Católica intentó resignificarlo. Se instaló un Vía Crucis en su interior y se declaró lugar de martirio cristiano. Aunque los historiadores dudan de esa conexión directa, el gesto fue claro: transformar el altar de muerte en santuario de fe. En el siglo XIX, con el Risorgimento y la unificación de Italia, el Coliseo renació como símbolo nacional. Excavaciones, restauraciones, consolidaciones. Roma lo rescató, no por nostalgia, sino por identidad. Pero el verdadero giro no vino de la piedra, sino del lenguaje. El nombre original, Anfiteatro Flavio, se desvaneció. Lo que sobrevivió fue el apodo, Coliseo. Y ese nombre no nació del edificio, sino de una estatua. Junto al anfiteatro, donde antes estaba la entrada monumental de la Domus Aurea, se alzaba el Coloso de Nerón. Una escultura de más de 30 metros que representaba al emperador como Sol Invictus. Tras su muerte, fue modificada, rebautizada, dedicada al dios Sol. Pero el pueblo no olvidó. La estatua siguió siendo llamada el Coloso, y el anfiteatro vecino, el lugar del Coloso. Coliseum. Con el tiempo, la estatua desapareció, probablemente fundida, reutilizada, olvidada. Pero su sombra quedó grabada en el nombre que atravesaría milenios. En el siglo VII, el monje inglés Beda el Venerable escribió una frase que aún resuena: mientras exista el Coliseo, existirá Roma. Cuando caiga el Coliseo, caerá Roma. Y cuando caiga Roma, el mundo terminará. Hoy, el Coliseo no es solo una ruina célebre. Es un símbolo resignificado, una estructura que ha sido teatro, cantera, santuario, jardín y ahora patrimonio mundial. No ha sobrevivido por ser indestructible, sino por ser transformable. Cada piedra, cada hueco, cada sombra cuenta una historia. Y cuando caminas por sus pasillos, no estás solo. Caminas con emperadores, gladiadores, mártires, saqueadores, botánicos, papas, turistas. Todos han dejado algo allí. Porque el Coliseo no es solo Roma. Es el eco de lo que fuimos, lo que somos y lo que aún podemos ser. El Coliseo ha sobrevivido no porque sea indestructible, sino porque supo transformarse sin perder su voz. Lo que comenzó como instrumento de dominación, acabó siendo símbolo de supervivencia. Y ahora, cuando lo recorres entre ruinas y luces doradas, no ves solo un monumento, ves el testamento de una civilización que entendía que el espectáculo podía ser arma, ofrenda y legado. Entre sus grietas, late aún la memoria de los mártires, los constructores y los que miraban desde las alturas sin pronunciar palabra.
Porque mientras el Coliseo exista, existirá el acto humano de narrar, resistir y renacer. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.